¿Listo? A ver, chicos, ya. Ahora sí, buenas noches. Profesor, buenas ¿Ya? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, es ingresar con el audio del equipo. Ya, entonces, a ver. Ya está. Ya, entonces vamos a empezar, ¿sí? Ya, entonces, en la clase del día de hoy nos está tocando el tema correspondiente a plan financiero. Vamos a empezar, ahora sí. Entonces, ¿qué es un plan financiero? Bueno, el plan financiero, como puedes observar, es un documento que identifica, describe y analiza una oportunidad de negocio. Examina, como dice acá, la viabilidad técnica, económica y financiera de la organización y desarrolla todos los procedimientos y estrategias. Entonces, en la planeación financiera o en el plan financiero, vamos a determinar la viabilidad técnica, económica y financiera de un proyecto. Entonces vamos a poner acá, ¿ya? El plan financiero. Entonces, como vemos en esta parte, ¿ya? El plan financiero lo que va a hacer es buscar la viabilidad técnica, ¿no? La viabilidad técnica. ¿Eso qué quiere decir? Si lo enfocamos desde la parte económica o desde la parte de la economía, nos referimos a las técnicas de producción. ¿Ya? A nivel económico, ¿ya? Viabilidad económica se refiere a la capacidad para satisfacer necesidades. Y la viabilidad financiera hace referencia a al nivel de rentabilidad del proyecto. Y para la rentabilidad del proyecto, ya la rentabilidad del proyecto, nosotros vamos a utilizar unos indicadores. A estos indicadores son el valor actual neto, la tasa interna de retorno, ¿qué más? Ah, ya, el ratio beneficio-costo y el payback, ya que vendría a ser el periodo de recuperación de capital. Ya, periodo de recuperación de capital. En pocas palabras, ¿en cuánto tiempo, yo voy a recuperar mi inversión? ¿Correcto? Entonces, un plan financiero lo que va a hacer es eso. Ya va a analizar una oportunidad de negocio. Asimismo, va a desarrollar todos los procedimientos y estrategias. Ya todos los, a ver un momentito, a ver, vamos a silenciarlos a todos, listo, ya está. Entonces, este plan va a desarrollar todos los procedimientos y estrategias. Vamos a poner acá entonces. ¿Qué es un proceso? Ya, el proceso es un conjunto de actividades a realizar. Y asimismo nosotros tenemos un procedimiento. El procedimiento es los pasos para cumplir un proceso. Por ejemplo, proceso de compras. ¿Cómo empieza este proceso de compras? Bueno, el proceso de compras sigue varios pasos. El primero es solicitar a las áreas los requerimientos,
¿no? Los requerimientos de la mercadería, los productos que necesiten. Ese es el primer paso. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a consolidar toda esa información. Después que consolidas la información, ¿qué es lo que vamos a hacer? El comprador se va a encargar de contactar con los proveedores y así sucesivamente. Entonces, para cumplir con el proceso de compras, nosotros vamos a cumplir varios procedimientos o vamos a ejecutar varios pasos. ¿Para qué? Para cumplir ese proceso. Correcto, entonces como dice acá, desarrolla todos los procedimientos y estrategias necesarias para convertir dicha oportunidad de negocio en un proyecto empresarial concreto. Eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, es una herramienta imprescindible cuando se quiere poner en marcha un proyecto empresarial, sea cual fuere la experiencia profesional del promotor o promotores. O sea, es un documento ya que nos va a servir para determinar la viabilidad de un proyecto, muy al margen de la experiencia profesional del dueño, se podría decir, y las dimensiones del proyecto. Así sea un proyecto pequeño o un proyecto grande, igual tenemos que realizar un plan financiero. ¿Y cuáles son los componentes de un plan financiero? Como ves acá, tenemos la perspectiva a largo plazo, que vendría a ser los balances previstos, resultados previstos, estado de origen y aplicación de fondos, y también tenemos nuestros ratios. Entonces, vamos a ver acá. Elaboración de resultados previstos. Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la elaboración de resultados previstos, ya nosotros vamos a elaborar nuestro balance general, ya nuestro balance general, pero proyectado. Recuerda que el balance general es el estado de situación financiera. También vamos a elaborar un estado de ganancias y pérdidas, que vendría a ser nuestro estado de resultados. También vamos a elaborar un flujo de caja. Y el flujo de caja es un documento que registra los ingresos y egresos de una empresa. Punto. Y sirve para identificar periodos de iliquidez, ¿no? O sea, de falta de liquidez. ¿Correcto? Ya está. Por supuesto, ya lo estoy grabando. Ahí está. Acá dice detener grabación. Quiere decir que estamos grabando la clase, ¿sí? Listo. Entonces tenemos ahí las perspectivas, ¿no? Tenemos los balances previstos, tanto a corto y largo plazo, asimismo el presupuesto de tesorería y el análisis de los puntos de equilibrio. Ya vamos a tener acá el umbral de la rentabilidad. Entonces, también vamos a elaborar el punto de equilibrio. Y recuerda que ¿qué es un punto de equilibrio? El punto de equilibrio es cuando dos partes son iguales. Entonces, para una empresa, ¿cuál sería el punto de equilibrio? Aquel donde todo el dinero que ingresa va a ser igual al dinero que sale. Entonces, eso vendría a ser mis ingresos igual a mis costos. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el ingreso? Vamos a ver acá. El ingreso. El ingreso generalmente es una retribución económica que se obtiene cuando nosotros vendemos nuestros productos. Entonces, si nosotros vendemos
un pantalón a 70 soles, nuestro ingreso va a ser 70 soles. Si vendemos 2, va a ser 140. Pero ¿cómo estamos determinando ese ingreso? Nosotros estamos multiplicando el precio con la cantidad. Entonces, mi ingreso va a ser P por Q. ¿Correcto? Y ahora vamos a tener los costos. Pero recuerda que los costos, ¿a qué son iguales? Los costos se dividen en dos. Tenemos los costos fijos más los costos variables. Pero recuerda que el costo fijo es tal cual. O sea, va a ser aquel costo que no depende de la producción. Pero en el caso de los costos variables, ¿ya? Nosotros vamos a tener un costo variable unitario, ¿ya? Y ese costo variable unitario se va a multiplicar por la cantidad. Y ese producto van a ser todos los costos variables. Por ejemplo, a ver, vamos a poner acá, ¿ya? Un ejemplo. Costo variable unitario. Supongamos, para realizar no sé, un lomo, ya mi costo variable unitario va a ser 6 soles 50. Listo, 6.50 soles. ¿Correcto? Y se produjo, y se produjeron, perdón, 10 unidades. Por lo tanto, nuestro costo variable, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al costo variable unitario por la cantidad. ¿Y esto qué sería igual? 65 soles. Correcto. Entonces, nosotros vamos a poner acá costo variable unitario por cantidad. Entonces vamos a poner aquí abajo la leyenda, donde, dos puntos, P, precio, Q, cantidad, CF, costo fijo, y CBU vendría a ser costo variable unitario. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que nosotros estamos calculando hasta ahora. Entonces, vamos a determinar el punto de equilibrio. Nuestro punto de equilibrio va a ser igual ingresos y costos. Entonces, vamos a poner acá. Ingreso igual costo. Pero mi ingreso, ¿a qué es igual? Mi ingreso es igual a P por Q. Mi costo, correcto. Lo que estamos viendo es todo lo relacionado al plan financiero. Ya hemos dicho que el plan financiero es Claro, claro, todo está subido. Ya esta clase también está siendo grabada. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho, perdón, que el plan financiero era un documento que lo que buscaba era determinar, encontrar, examinar la viabilidad técnica, económico y financiera de la organización. Y asimismo desarrollar todos los procedimientos y estrategias necesarias para que esta oportunidad de negocio sea un proyecto empresarial. Las perspectivas a corto y largo plazo son estas de acá, que vendrían a ser los balances, ¿no? En este caso el balance general, el estado de ganancias y pérdidas, y también la determinación del punto de equilibrio. Entonces recuerda que el punto de equilibrio para una empresa se va a dar cuando los ingresos sean igual a los costos. Ya hemos hecho el desglose del ingreso y el costo, y aquí vamos a igualar. Entonces ponemos costo fijo más costo variable unitario por Q.
Entonces ahora lo que vamos a hacer es, podemos determinar la cantidad, ¿ya? Entonces, vamos a P por Q, ¿ya? Y esto le vamos a restar costo variable unitario por Q. Y esto va a ser igual al costo fijo. Entonces, por lo tanto, ya mi punto de equilibrio va a ser el siguiente. Q es igual al costo fijo entre el precio menos el costo variable unitario. Entonces, donde Q, ya, Q vendría a ser, para esta fórmula, la cantidad mínima, la cantidad de equilibrio. Es decir, cuando el beneficio o ganancia es igual a 0. Entonces, para que nosotros podamos encontrar estos valores, lo que debemos hacer es determinar todos nuestros costos, todos nuestros posibles ingresos, y vamos a tener nuestra cantidad de equilibrio. Listo, no es nada complejo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Calcular la cantidad de equilibrio si, por ejemplo, el costo fijo es 1000, el precio es 20 y el costo variable unitario es 10. Entonces, reemplazando, nos va a quedar 100. Ya 100. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál sería mi interpretación? La interpretación sería, ¿no? La empresa debe producir 100 unidades para alcanzar su equilibrio. Y si desea ganar, si desea generar ganancias, lo mínimo que debe producir son 101 unidades. Listo. Entonces, como puedes observar, todo esto nos sirve. ¿Para qué? Para que podamos determinar la cantidad de equilibrio. O sea, cuando tú conozcas tus costos fijos, tus precios y tu costo variable unitario, entonces vas a poder encontrar la cantidad de equilibrio. ¿Y esa cantidad de equilibrio para qué nos sirve? Para que tú sepas cuánto vas a producir como mínimo para que no ganes ni pierdas. Perdón, ¿cuál va a ser tu producción para que no ganes ni pierdas? Pero con ese mismo dato, tú vas a tener o tú vas a poder encontrar la cantidad mínima que tú debes producir para generar ganancias. Cuando yo produzco, 101 unidades, entonces yo genero ganancias. Si hago 100 unidades, no gano nada. Y si hago 99, estoy generando pérdidas. Entonces ahí está la importancia, ¿no?, del por qué nosotros debemos encontrar nuestro punto de equilibrio a nivel empresarial. Listo. El plan financiero incluye, como ves acá, estimación de ventas por productos. Es la representación de una estimación programada de las ventas en términos cuantitativos. Por ejemplo, yo cuando trabajé en la caja municipal, nosotros
¿qué hacíamos? Hacíamos el trabajo de campo y evaluábamos al cliente, ¿no? Y a este cliente que le consultábamos, pues dependiendo del rubro, del giro de la empresa, le preguntábamos qué días vendía más, cuánto era su promedio, cuáles eran los días que ganaba más, etcétera. Su programa de inversiones también, por ejemplo, ¿no? Para elaborar el balance general, cuánto tenía de efectivo en el momento de la visita, a cuánto ascendían sus inventarios, etcétera. Entonces, todo esto forma parte del plan financiero. Entonces, este plan va a incluir, como les dije, la estimación de ventas por productos. Es una estimación, es un esperado. Asimismo también el programa de inversiones. ¿Por qué? Porque vamos a requerir una inversión inicial. ¿Para qué? Para que nuestro proyecto entre en marcha. Y también vamos a determinar información relevante para el cálculo de la cuenta de resultados. Entender la cuenta de resultados como el desglose de motivos por las que la empresa obtiene su beneficio o pérdida. Entonces, la cuenta de resultados vendría a ser el flujo de caja. Correcto, entonces, lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a determinar o vamos a elaborar ya nuestro, nuestro flujo de caja. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esta parte, ¿sí? Entonces, como les estaba diciendo, ya aquí está la importancia de calcular nuestro punto de equilibrio. Listo, muy bien. Veamos. Datos a tener en cuenta en un plan financiero. Identificar las necesidades financieras, ¿no? Para esto se va a elaborar un plan financiero para apreciar si el proyecto es viable o no, mejorar el proyecto en la parte financiera y también nos va a servir como un referente para el control financiero. ¿Por qué? ¿Ya? Recuerda que un flujo de caja, ¿ya? Lo que va a hacer es lo siguiente. Este documento, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para registrar o para, claro, para registrar los ingresos y egresos de una empresa. Entonces vamos a poner acá, ingresos. ¿Cómo vamos a obtener ingresos? A través de las ventas, ¿correcto? Podría ser una alternativa. También pueden ser por donaciones. Y por ahí quizás un préstamo. Listo. Entonces ahí tenemos nuestra parte de los ingresos. Luego vamos a tener aquí los egresos. En el caso de los egresos, vamos a considerar todo, perdón, todo lo que vendría a ser los costos fijos. Entendamos por costo fijo el alquiler, los salarios, etc. Y vamos a tener también los costos variables. En este caso podríamos hablar de los insumos. ¿Correcto? Listo, y ahí tenemos todo. Y también podríamos poner acá el pago del préstamo. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a poner. Listo. Entonces, una vez que nosotros determinamos los ingresos y egresos, vamos a tener un flujo de caja económico. Y este flujo de caja no vendría a ser otra cosa que los ingresos menos los egresos. Y recuerda que este flujo de caja
va a estar elaborado para distintos periodos de tiempo. ¿Correcto? Ya va a estar elaborado para distintos periodos de tiempo. Entonces aquí formamos nuestro cuadrito y vamos a poner aquí los valores. ¿Ya? Entonces, supongamos, ¿no?, que mis ingresos acá son 1000, acá es 1500, acá es 2000 y acá bajó a 1700 o 1800, ya está. Y por otra parte, nuestros egresos, acá sería, por ejemplo, ¿no?, 1200, 1300, 1000 y acá 1500. Entonces nosotros vamos a tener acá nuestro flujo de caja. Para este primer periodo sería menos 200. Para este periodo de acá 200. Aquí 1000. Y en esta parte 300. Entonces, como puedes ver, este flujo de caja, ¿para qué te va a servir? Para identificar estos periodos. Correcto. Entonces, cuando nosotros identificamos un periodo donde nos va a faltar liquidez, ya nosotros podemos, por ejemplo, reducir los costos. ¿Ya? Recuerden que lo último que tiene que hacer un empresario para reducir costos es votar a su personal. Ya, eso es lo último que tienes que hacer. Entonces, vamos a tratar de repente mejorar la parte del alquiler, la parte de los insumos, pactando, ¿no?, ciertos acuerdos, quizás ciertas alianzas con nuestros proveedores. ¿Para qué? Para que ellos nos puedan reducir los costos, pues. Listo. Entonces aquí tenemos este resultado, ¿no? Entonces aquí bien podemos o reducir los costos o solicitar un nuevo préstamo. Correcto. Entonces para eso nos va a servir el flujo de caja. Y es un instrumento para comunicar y a su vez un documento de gestión. Listo. ¿Y cuáles son las etapas del plan financiero? A ver, faltan estos. Ya. Ok, ¿cuáles son las etapas? Como ves acá tenemos en función a las prioridades y a la situación económica. Bueno, primero vamos a calcular nuestro patrimonio, elaboramos un presupuesto, luego establecemos nuestras metas financieras, metas a corto, mediano y largo plazo, definir estrategias para resolver las áreas con mayores problemas y se pueden presentar muchos inconvenientes, como por ejemplo problemas en el aspecto laboral, ya un pésimo clima laboral, la mala gestión de los jefes. De repente una de las jefaturas ha establecido un pacto quizás con un proveedor y esto nos están cobrando más. ¿Para qué? Para que este trabajador cobre cierta comisión de esa, ¿no?, de ese dinero, etcétera. Asimismo vamos a proyectar, pero para realizar una proyección, lo primero que nosotros debemos tener son resultados. Entonces, una proyección a futuro, ¿no?, en este caso, se podría elaborar en la parte preoperacional. ¿Y cómo lo vamos a hacer nosotros? Pues estimando, quizás viendo el comportamiento de la industria, ver cómo le ha ido a esa industria a lo largo del tiempo, y también nosotros podemos considerar algunas situaciones. Una situación pésima, ¿no? Una situación normal y una situación, ¿cómo se llama? Óptima. Correcto, entonces ahí nosotros podemos realizar nuestras proyecciones. Asimismo, todo esto, ¿para qué nos va a servir? Para elaborar nuestra protección contra riesgos, un contrato de un seguro, por ejemplo, a corto y largo plazo,
Vamos a también a determinar nuestros ingresos y gastos, perdón. Y aquí vamos a tener los activos menos los pasivos. Y todo esto nos va a llevar en el futuro a generar ahorro e inversión. Y cuando nosotros vamos a ejecutar y evaluar nuestro plan financiero, cuando incorporemos las metas estratégicas y las acciones y las estrategias de acción, perdón, en el plan operativo anual. Entonces vamos a ver acá. Un plan operativo anual. Ya lo que nosotros le llamamos el POA. ¿No? Este POA sirve para determinar y definir las estrategias y metas. Ya, entonces recuerden que cuando nosotros elaboramos un plan operativo anual, nosotros decimos, durante este ciclo vamos a realizar tantas charlas. Entonces, nosotros debemos definir las estrategias. ¿Qué herramientas vamos a utilizar para ejecutar o para cumplir esas metas? Por ejemplo, ustedes asistieron en el mes de febrero, creo. Sí, en el mes de febrero se asistió a las charlas por el Día del Administrador. Correcto, entonces eso era parte de un plan operativo. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Definimos estrategias. ¿Qué hicimos nosotros? Entonces nos comunicamos con los expositores, ¿no? Se les ofreció quizás algún incentivo, ¿no? Se le dio de repente algunas condiciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan venir a transmitir sus experiencias. ¿Correcto? Entonces, ese plan operativo anual nos va a servir bastante. El control y seguimiento de su ejecución. Una vez que tú elaboras esto, tienes que hacer un control. Entonces recuerda que este es el punto más importante para una empresa. Si una empresa no tiene control, entonces está operando a la deriva. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Ustedes siempre deben utilizar esta herramienta de control como la verdadera herramienta de gestión. ¿Por qué? Porque si ustedes no tienen un control de sus actividades, entonces no van a poder identificar las fallas en la misma. Y ajustes al plan si se requiere. O sea, si ustedes elaboraron un plan, una planeación estratégica y ven que no está dando resultados, pues efectivamente pueden ajustar esos resultados, pues, ¿no? Y de ese modo hacer más real y más objetivo ese plan financiero, ¿sí? Listo, muy bien. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto al tema de hoy? A ver, un momentito, no los escucho. A ver, un servicio, ¿podrías escribir? ¿Aló? A ver.